Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a hablar ahora de la planificación o la planeación de los aprendizajes. Ya en su momento conocimos un poco acerca de los antecedentes históricos que tiene la propia planificación o la planeación. Es importante conocer esto porque es necesario también saber cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, y ahora propiamente vamos a enfocarnos un poco en conocer qué es la propia planeación o planificación de los aprendizajes, que como se ha dicho va a ser un orden, una organización para llevar a cabo el proceso educativo, en este caso de enseñanza y aprendizaje. Es importante saber que en cuanto al contexto educativo, la propia educación es una actividad intencional. Intencional en el contexto formal, porque también en una educación informal o una educación fuera de la escuela hay aprendizaje, pero es un tanto informal, entonces puede ser empírico, puede ser por experiencias o cositas por el estilo, pero en el propio contexto educativo formal, la educación va a ser intencional. En todo momento, la propia educación va a exigir una planificación y es la planificación la que nos va a permitir llevar a cabo los procesos de la mejor manera. Esto siempre y cuando teniendo en cuenta que en los diferentes ámbitos y en los diferentes países hay un currículum, hay una guía que nos permite estructurar nuestra planificación de la mejor manera. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos el CNB, que es el Currículum Nacional Base, que nos da las propuestas de temas, nos contextualiza en sí lo que se pretende que nosotros como docentes desarrollemos con los estudiantes. Nos da las propuestas temáticas, nos da las propuestas de competencia, los indicadores de logro y todo aquello que se pretende que nosotros compartamos con los estudiantes. En todo esto, las propuestas siempre van a ser susceptibles para que el docente en su planificación plantee qué es lo que va a realizar, cómo lo va a realizar y cuál es el propósito de realizar esa planificación o de compartir esa temática. Tenemos en sí la concepción de la planificación como un conjunto de procesos psicológicos y eso es gracias a unos autores. Tenemos dos concepciones y dos acepciones propias al concepto. En primer lugar tenemos esto, que según nos dicen los autores es un conjunto de procesos psicológicos a través de los cuales una persona se representa el futuro, es decir, de cómo nosotros vemos algo a futuro, de cómo nosotros pretendemos llegar a lograr algo de aquí a una semana, de aquí a un mes, a 2 meses, aquí al año lectivo, pero eso va a ser la planificación, lo que pretendemos hacer y lo que pretendemos lograr en un futuro. También va a estudiar los medios y los fines para acceder a él. Una vez que nosotros tengamos propuesta una meta y en cuanto a la planificación, vamos a buscar las vías más buenas para llegar a ese objetivo, a esa meta. Por eso es que vamos a utilizar los medios o vamos a buscar los medios para llegar y los fines para acceder a él, los fines que necesitamos para llegar también a esa meta, a ese objetivo que se plantea en la planificación. Gracias a esto vamos a construir un marco de referencia que nos va a servir como guía en la actuación y en la consecución de las metas programadas. Es decir, que con la planificación, primero nos vamos a plantear una meta. Segundo, vamos a buscar los medios y los fines para llegar a esa meta. Y tercero, cuando ya llegamos a esa meta, ya vamos a tener la experiencia, ya vamos a saber qué es lo más viable para llegar a una meta. Y es ahí como programamos, es ahí como tenemos esa estructuración que puede servir de referencia a otra persona. Es decir, que mi propia planificación le puede servir a otra persona, pero esto en un contexto más general, porque yo me puedo planificar algunas otras actividades que nada que ver con la educación, pero que igual van a tener la programación, la planificación, mi meta
Voy a buscar mis medios y voy a tener la consecución que puede servirle a alguien más como la experiencia. Tenemos también, ahora sí, la planificación propiamente en un contexto un tanto más educativo y nos definen que la planificación se entiende como aquello que hacen los profesores cuando dicen estar programando o planificando la enseñanza. Planificación ahora la vemos dentro del contexto educativo como esos papelitos que llenamos nosotros planteando, estipulando lo que pretendemos hacer, qué tema pretendemos compartir y cómo lo pretendemos compartir con nuestros estudiantes. Ya aquí en la planificación dentro de la educación, el profesor es el encargado de llevarla a cabo. El profesor va a discernir, va a analizar, va a escoger la temática a compartir con los estudiantes. Esa temática no es inventada. El Ministerio de Educación ha desarrollado el Currículum Nacional Base, más conocido como el CNB, que va a ser la guía de los docentes para que la planificación sea un tanto más fácil de realizar. El CNB nos va a dar algunos elementos indispensables para esto y de eso podemos o se va a dar lugar y va a surgir la planificación. Se van a programar de acuerdo a los calendarios estipulados, todo con el fin de enseñar, de transmitir un poco de información y de compartir conocimientos. Es en este segundo aspecto donde más nos vamos a concentrar porque la planificación va a tener su auge y va a tener su importancia enfatizada en la educación. Es pedagogía, entonces la planificación siempre va a ir en contexto educativo y en el contexto de la planificación educativa. Una vez que sabemos que la planificación es estructurar orden, es estructurar temas, es estructurar el proceso de enseñanza, es necesario saber que la planificación o la planeación tiene fases, no es dada al tiro y no la podemos modificar de acuerdo a nuestro gusto. Podemos decir, esa fase no me gusta, entonces la voy a quitar porque necesariamente necesitamos conocer y necesitamos aplicar esas fases. Las fases de la planeación van a ser estas: el diagnóstico, el análisis, el diseño, la implantación y la evaluación. Siempre, en todo momento, vamos a necesitar diagnosticar. Diagnosticar en el sentido de conocer qué saben mis estudiantes sobre X o Y tema. A principio de año, por ejemplo, se hace un diagnóstico, el diagnóstico que busca saber qué es lo que saben los estudiantes sobre una materia. En el caso de matemática, por ejemplo, qué tan avanzados están para la matemática, qué tan avanzados están para el lenguaje, qué tanto saben de ciencias naturales y sociales, cómo están en aspectos artísticos, por ejemplo. Gracias a ese diagnóstico, el profesor puede estipular cuáles son las deficiencias, cuáles son las fortalezas y darle énfasis en la planificación a aquello que hace falta mejorar. Si en matemáticas, en mi diagnóstico, yo sé que les hace falta reforzar en el tema de la multiplicación, en mi planificación, gracias al diagnóstico que yo realicé y por el que me di cuenta que necesitamos mejorar ese tema, vamos a plantearlo dentro del plan. Entonces, el diagnóstico es la base para planificar. Yo no puedo planificar sin conocer a mis estudiantes, no puedo planificar sin conocer qué tan avanzados o qué tan deficientes están en un tema. Entonces, el diagnóstico es de suma importancia y es lo principal para una buena planificación. No es correcto planificar sin conocer al grupo, sin conocer los avances, sin conocer las fortalezas o las debilidades. Entonces, el diagnóstico sí o sí es parte importante, fundamental e inherente de la planificación. Tenemos, por otra parte, el análisis de la naturaleza del problema. ¿Qué tan grave va a ser ese problema? ¿Qué tan fuerte y qué tan enraizado está este
este problemita dentro de la planificación, dentro de mi diagnóstico, obviamente. Tenemos el diseño de la planificación y la forma de evaluación. En el diseño de mi planificación es cómo yo voy a diseñarlo. ¿Cuál es la estructura, el esquema de los planes que yo voy a entregar? No son iguales, los planes van variando dependiendo de los sectores. Por ejemplo, el sector oficial y el sector privado tienen planificaciones o estructuras de planificación un tanto diferentes, pero todas encaminadas a un mismo fin, que es transmitir y compartir conocimientos. El diseño propiamente no importa la forma, sino importa el fondo, que es lo que más va a impactar en el estudiante. La evaluación también, la evaluación en este caso de los contenidos que yo estoy compartiendo con mi planificación. Si yo diseño mi plan para matemáticas, pues tengo que utilizar una evaluación acorde al curso de matemática para evaluar lo que acabo de compartir. La implantación es como ya llegamos a desarrollar nuestra planificación. Ya tengo mi diseño estructurado en hojitas, ya la tengo escrita, ya la tengo plasmada, ahora toca hacer, toca realizarla, toca llevarla a la práctica. ¿Con quién? Con mis estudiantes, teniendo en cuenta que mi planificación también tiene que ser flexible, puede ser perfectible y siempre tiene que ser integral. Esos tres aspectos en mi planificación siempre tienen que estar flexible, perfectible e integral. Y también en estos últimos años se ha puesto la innovación dentro de la planificación porque hay que ir innovando estrategias, pero las tres principales son las primeras. Flexible, porque yo tengo que adecuarme al tiempo, tengo que adecuarme a las necesidades, tengo que adecuarme a saber cómo me va a responder el grupo con un tema. Por eso en la implantación es necesario que siempre seamos flexibles. Si mi planificación estipuló 20 minutos para un tema, pero resulta que no logré concretarlo porque el tiempo no me alcanzó, ahí entra la flexibilidad en la planificación. De 20 puedo aumentar a 40, si no me alcanzaron los 40 puedo aumentar a 60, aunque sean diferentes periodos, pero mi plan siempre tiene que ser flexible. Perfectible en saber que si una actividad no me funcionó, la puedo modificar para hacer mi planificación mejor todavía. Es ahí el punto de buscar la perfección en la planificación. Tal vez no vamos a llegar, pero es uno de los puntos que es perfectible, que se puede modificar para mejor y tiene que ser integral. Integral en varios sentidos. Integral en cuanto a contenidos, integral en cuanto a personas, integral en cuanto a inclusión y no la inclusión que se da en estos últimos tiempos que género algunas cositas por el estilo, sino integral en cuanto a los estudiantes, que si hay estudiantes con algún déficit, con algún trastorno, que si hay estudiantes que tienen algún problema físico, psicológico, pues la planificación siempre tiene que ser integral, buscar a toda la comunidad, el primero en mi aula, saber que tengo diferentes munditos en las cabecitas de mis estudiantes, y segundo, integrar a toda la comunidad, a los estudiantes, a los padres, al contexto, a la sociedad, en todo, para que mi implantación en la planificación sea mejor. Y por último, la evaluación, pero ya no la evaluación de mis contenidos, sino la evaluación de mi planificación. Gracias a la evaluación de la planificación es que yo hago más perfectible mi plan, porque si yo en mi evaluación me doy cuenta de que una actividad no funcionó, la voy a mejorar. Y esa mejora va a estar para la próxima implantación y es así como nuestro plan se va haciendo mucho mejor. Tenemos algunos elementos indispensables para la planificación educativa o para la planeación. En primer lugar, tenemos los contenidos. Este punto es importante porque son los contenidos que nos plantea, en este caso el CNB, los que vamos a compartir con los estudiantes. Que primero primaria, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para primero básico, cómo agregar y cómo integrar suma, resta, multiplicación y división en las ecuaciones. Ahí vemos la importancia y lo que hablábamos
en el proceso histórico de la planeación, que mi planificación debe ser secuencial, que lo que yo veo en primero primaria me sirva en primero básico y que yo recuerde en primero básico lo que vi en primero primaria. Entonces, los contenidos son esos. Básicamente, los contenidos declarativos, perdón, van a ser eso. El tema que yo voy a compartir con mis estudiantes. Contenidos declarativos. Y aquí vemos el saber qué de un tema, saber qué de la suma, saber qué de las categorías gramaticales, saber qué de los verbos, saber qué de la semiótica, saber qué de la naturaleza, de la sociedad, de la antropología, la sociología. Son los temas puntuales que vamos a encontrar dentro de la planificación. Los procedimentales van a ser el saber hacer, la forma en que yo voy a desarrollar esos temas. Una clase magistral, una exposición, un aula invertida, un ABP, un ABS, o perdón, un ABC. Entonces, ya son cositas que se van en todo este proceso. Siempre es importante que el procedimiento esté adecuado a los contenidos, porque hay contenidos que necesitan un procedimiento y hay otros que necesitan otro. También es necesario que en los contenidos procedimentales tengamos en cuenta la comunidad educativa, a nuestros alumnos principalmente, y aquí entra la integración de la que hablábamos con anterioridad, con esto de la implantación. Porque si sé que a un grupito le funciona un procedimiento, pero a otro no, entonces tengo que integrar dos procedimientos para que todos aprendamos. Y por último tenemos los contenidos actitudinales, la respuesta del estudiante sobre ese contenido. Y aquí es saber aplicarlos, saber discernir que lo que yo estoy compartiendo va a ser importante para la vida de esa persona. Es que en matemáticas no me ayudan las ecuaciones, sí le ayudan, porque hacen que nuestra mente vaya buscando la resolución más fácil a los problemas. Todo en la educación se está planteando para que el estudiante se desarrolle de la mejor manera, y en los contenidos actitudinales es donde se ven todo esto. Tenemos otro elemento indispensable que son las competencias. Competencias que vienen a sustituir a los objetivos de la educación. Ahora, el Currículum Nacional Base, el CNB en Guatemala, nos da las competencias, no como una competición, no como poner a enfrentarnos entre estudiantes, sino como la capacidad de hacer que mi estudiante sea competente, la capacidad de hacer que mi estudiante sepa desarrollarse gracias a la educación y gracias a lo que nosotros les damos como temática. Es decir, pongamos un ejemplo. En comunicación y lenguaje en básico, por ejemplo, se tienen las categorías gramaticales definidas. Una persona puede preguntar, ¿eso de qué me puede servir en la vida? La competencia me va a decir que bajo la norma gramatical va a ser competente a mi estudiante al hacer que éste se exprese bien, oral, escrita, de cualquiera de las dos formas, pero que se exprese bien. Ahí ya yo logré mi competencia. Mi competencia es hacer que mi estudiante utilice el lenguaje de la mejor manera. Es entonces que hacemos competente al estudiante, lo desarrollamos en un área. ¿Para qué? Para afrontar los problemas cotidianos. Entonces, toda la competencia va en busca de esto, de hacer competente a mi estudiante para que enfrente los problemas. Las competencias van a estar fundamentadas en tres cosas, en tres fundamentos necesarios: el individuo, es decir, en mi estudiante; el área de conocimiento, es decir, el área, la asignatura, el curso, como querramos llamarlo, pero tiene que estar enfocado también en esa área de conocimiento; y el contexto. No podemos utilizar un mismo esquema de planificación y un mismo esquema de competencia en un área que está muy poco desarrollada con una que sí está desarrollada. No es imposible, pero sí es muy difícil. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto
en el que se va a desenvolver la planificación o la planeación. Siempre va a ser importante esto. Mis individuos van a estar centrados en un área de conocimiento siempre y cuando estemos adecuados en el contexto. Porque si yo no soy capaz de adecuar mi planificación al contexto, no sirve. Tenemos algunas características de las competencias y es que tienen que poder evaluarse a través del desempeño de la persona. Y aquí entra un poco en discusión todo lo que ha venido evolucionando con las teorías del aprendizaje, porque actualmente el sistema educativo es muy objetivo en cuanto al desempeño, porque para muchas veces para el Ministerio de Educación el desempeño se mide a través de una prueba objetiva. Y es un tanto contradictorio que busquemos implementar nuevos modelos de enseñanza, pero sigamos con una misma línea de evaluación. Modelos, por ejemplo, como el constructivismo, modelos como el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, el aprendizaje situacional, la enseñanza para la comprensión, nos hacen evaluar de diferente forma. Y ya aquí no con una objetividad, sino con realmente cómo mi estudiante lo puede proyectar. Tenemos que plantear la competencia como una capacidad lograda, una capacidad que pretendo lograr. Si yo logré esa capacidad con todos, enhorabuena, pero es necesario que se vaya integrando. Tenemos que tener siempre presente el tiempo. No puedo pretender yo que un estudiante de básico que apenas sabe leer me responda a la misma velocidad que uno que sí sabe leer y comprender perfectamente. Tenemos que tener presente el tiempo y las capacidades de nuestros estudiantes, todo con el fin de buscar una mejor competencia y un mejor desarrollo de esa competencia. Tenemos también una cosita, perdón. Tenemos que redactar esto en un tiempo presente simple, un verbo en infinitivo, siempre en presente, porque es lo que pretendo lograr con mi planificación. Y aquí tenemos algunos verbos para ello. Para los declarativos, por ejemplo, identificar, distinguir y todos estos verbos que vemos en los rombos o en los panales, pues son para nuestra propia planificación. Los verbos para los procedimentales o los contenidos procedimentales, cómo podemos adaptar, cómo podemos desarrollar, distinguir, resolver o cositas por el estilo. Y para los contenidos actitudinales, cómo el estudiante puede aceptar un contenido, cómo colabora y diseña junto a sus compañeros X o Y proyecto, cómo participa, cómo rechaza, cómo organiza, cómo interioriza, cómo logra y cómo, especialmente, cómo valora ese contenido para su vida. El tercer elemento que tenemos dentro de la planificación son los indicadores de logro, y es lo que pretendemos lograr con nuestra competencia. Es la evidencia que tenemos con la competencia. Para redactar un indicador de logro tenemos que tener en cuenta la acción, el contenido y la condición. La acción en saber qué es lo que se tiene que hacer, el contenido con saber con qué lo hará, es decir, con qué tema lo va a hacer, y la condición de cómo lo va a lograr. Está en el CNB un poco mal estipulado los indicadores de logro porque solo se indica en algunos momentos una frase. Está la acción, está el contenido, pero no está la condición, pero la condición también el docente tiene que ir viendo cómo adecuarla al contexto. Es siempre necesario esto. También tenemos como cuarto elemento las actividades de aprendizaje. Y dentro de las actividades de aprendizaje necesitamos tener en cuenta la taxonomía de Bloom. Se plantea desde el punto de vista psicopedagógico que en los primeros niveles de la educación es importante conocer estos tres elementos: recordar, entender y aplicar. Recordar lo que aprendí o recordar algunas contextualizaciones que me van a servir para mi nuevo tema. Entender ese tema y aplicarlo.
Las tres primeras fases de la taxonomía de Bloom son las más fáciles y son casi siempre eh, las que se logran en los estudiantes. Es en los últimos tres escalones, el analizar, el evaluar y el crear, en donde se tiene un poquito de dificultad, pero siempre va eso encaminado en la planificación, lograr el sexto escalón, crear, que mi estudiante sea capaz de crear sus propias definiciones, que sea capaz de crear sus propios experimentos, que sea capaz de crear su propio aprendizaje. Y eso es uno de los puntos que necesitamos tomar en cuenta dentro de la planificación. Tenemos como quinto elemento los recursos, sí, recursos en todo sentido, recursos tecnológicos, recursos pedagógicos, recursos estudiantiles, recursos económicos, recursos sociales, educativos, institucionales, de todo. El docente cuando planifica tiene que tener en cuenta esto. Sus recursos siempre van a ser importantes, porque es gracias a esos recursos que puede llegar a desarrollar una buena cátedra, un buen curso y su planificación va a tener mucha mejor estructuración. Y por último, tenemos la evaluación dentro de la planificación. Evaluación en dos sentidos, evaluar mi plan y evaluar a mis estudiantes en cuanto al tema que yo estoy desarrollando. Tenemos tres tipos de evaluación y se nos plantean tres tipos de evaluación. La autoevaluación, evaluarme a mí mismo, interiorizar qué tan fehaciente fue la información, qué tan verídico es mi aprendizaje, qué tan importante considero yo y qué tanto ha resonado el aprendizaje en mí. La autoevaluación se hace en uno mismo. La coevaluación, que es evaluarse entre compañeros, evaluarnos unos a los otros, digámoslo así, una evaluación colaborativa. Saber entender que si hay deficiencias en una persona, pues yo lo puedo ayudar a mejorar. Y la heteroevaluación, que se da mucho en las evaluaciones objetivas. El docente evalúa al estudiante, el estudiante evalúa al docente y ahí se queda. Tenemos esos tres tipos de evaluación y dentro de los cuales también podemos utilizar algunos instrumentos de evaluación, listas de cotejo, escalas de rango, podemos utilizar algunos otros instrumentos como las rúbricas, como las observaciones, como el análisis de tareas, por ejemplo, pero siempre con todo esto evaluando el desempeño de los estudiantes. Es necesario conocer que todo dentro de la planificación tiene que tener esto. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que nuestra planificación o nuestra planeación se desarrolle de la mejor manera, se estructure de forma correcta, se lleve a cabo de forma correcta y se implante o implemente de forma correcta. Sí, somos capaces de contextualizar todos estos elementos en mi planificación o en nuestra planificación, la planificación va a estar bien estructurada y siempre tener en cuenta que es necesario adecuarnos al contexto en el que nos desarrollamos. Esto es lo que podemos compartir con respecto a la planificación educativa o al proceso de planeación. Y es importante tener en cuenta que todo buen docente planifica y hace uso de todos los elementos y todas las fases de la planificación, porque solo así podemos ser mejores docentes y desarrollar mejor la actividad educativa. Muchas gracias y buen día.